Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés. Unidad 6, semana 5. El día de hoy vamos a ver el tema have to y don't have to. ¿Ok? Have to is not an auxiliary verb. En este caso, el have no es un verbo auxiliar, sino que se mantiene como un verbo principal. ¿Sí? Y lo incluimos dentro de nuestras oraciones con este to para nosotros poder colocar otro verbo aquí al lado en su forma infinitiva. ¿Sí? Dice have to for objective obligation. For example, we often use have to say that something is obligatory. For example, nosotros algunas veces utilizamos el have to para decir que alguna cosa es obligatoria. Por ejemplo, children have to go to school. Los niños tienen que ir a la escuela. Entonces, este have to también lo podemos utilizar para dar una obligación, ¿ok? Para representar o expresar una obligación. Tiene que hacer, tiene que ir, tiene que comer, tiene que salir. Have to go, have to do, ¿ok? Entonces aquí tenemos la estructura, ¿sí? Vamos a tener lo que es un sujeto más, en este caso, el have más el to y un verbo en infinitivo, ¿sí? Este verbo auxiliar podemos nosotros en negativo utilizar lo que es el do, well, does para hacer la negación. Por ejemplo, no tiene que hacer tal cosa, ¿no? No tiene que. Justamente aquí abajo lo tenemos en el cuadro, ¿sí? Si hablamos de oraciones afirmativas para indicar una obligación con el have, tenemos aquí she has to work. Debemos recordar que en presente simple este have con las terceras personas del singular se va a transformar en este has, ¿no? Recordemos eso, ¿sí? Es principal. ¿Ok? Se transforma en este has. She has to work. Ella tiene que trabajar. She has to work. Ahora, los auxiliary verbs son justamente el do más la partícula not para presentar una negación dentro del presente simple, ¿no? I don't have to see. Yo no tengo que ver al doctor, ¿sí? Y también utilizamos el mismo auxiliar para hacer lo que es la pregunta. Do you have to go to school? ¿Tú tienes que ir a la escuela? Está preguntando, ¿no? Do you have to go to school? ¿Tienes que ir a la escuela? Entonces, por favor, recordar la estructura del presente simple porque aquí la necesitamos mucho, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una estructura. Tenemos, ¿sí? Los pronombres personales. Empecemos por los pronombres. I, you, he, she, it, we, you y they son pronombres que nosotros ya los tenemos en conocimiento, ya lo sabemos, ¿sí? Y con nuestros pronombres nosotros vamos a trabajar esta estructura del have to. ¿Cómo trabajamos esta estructura del have to? Colocando el verbo have según corresponda, ¿no? I have, you have, he, she, it. Recordemos que trabajan con el has, porque con las terceras personas del singular este verbo have se transformaba, ¿no? A ese have, a ese has. Y we, you, they van a trabajar con el mismo have de aquí. Luego, ¿qué más necesito? La preposición to, porque yo necesito dar una obligación. Entonces, I have to, yo tengo que hacer. I have to do, yo tengo que hacer mis deberes. I have to do my homework. It's my obligation, es mi obligación. ¿Ok? She has to do my homework. Ella tiene que hacer mis deberes. Le estoy dando una obligación a ella. ¿Sí? A ella. Pero ella me dice, no, yo no tengo que hacer tus deberes. ¿Cómo digo ese no? Poniendo el auxiliar does más la partícula not y como ya tengo aquí el auxiliar, el verbo se vuelve a su forma base. She does not have to do my homework. Ella no tiene que hacer mis deberes. No es una obligación para ella, porque son mis deberes. Entonces, she does not have to do my homework. Ella no tiene que hacer mis deberes. Aquí es el auxiliar que le corresponde a she, he, it, terceras personas del singular. Pero si en caso yo quiero decir que nosotros no tenemos que hacer tus deberes, entonces ahí utilizaré yo el do, not o la contracción don't para decir we don't have o we do not have to do your homework. Nosotros o
Tú no tienes que hacer tus deberes. Vamos a ponerlo con we, ¿ya? We do not have to do your homework. Nosotros no tenemos que hacer tus deberes, ¿sí? Aquí, para que se vea más completa la oración, ¿ok? We do not have to do your homework. Nosotros no tenemos que hacer tus deberes. Sí, entonces aquí yo utilizo los auxiliares del presente simple, oraciones afirmativas, negativas, preguntas. Es la misma situación, ¿ok? El mismo auxiliar. Lo único que hago es que utilizo este verbo had más la partícula, bueno, la preposición to, que es el que indica que los siguientes verbos van a ser en infinitivo y lo que hace que se genere esta obligación de tiene que hacer, tiene que ir, tiene que saltar, tiene que jugar, que comer, ¿sí? Se genera esta obligación, ¿ok? Vamos ahora sí a ver los ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, in France, you have to drive on the right. En Francia, tú tienes que conducir en el lado derecho. En England, most school children had to wear a uniform. En Inglaterra, la mayoría de los escolares tienen que usar un uniforme. John has to wear a tired word. Miren que aquí, como John es una tercera persona del singular, justamente se transforma el verbo en este has para decir que John has to wear a tighter word. John tiene que usar una corbata en el trabajo, es obligatorio. Vamos a la tareita. En la tareita, no olvidar por favor colocar el nombre y la fecha y nos pide que completemos los espacios con el have o el has según corresponde. ¿Sí? Entonces, de igual manera, vamos a seguir el código de color para poder nosotros completar en casita con la palabra correcta, si es had o has. ¿Ok? Este had será de color amarillo y este has de color verde. ¿Listo? Entonces, they had a bright test. Ellos tienen que escribir el test, ¿no? Tienen que escribir un test, una prueba. No nos olvidemos, por favor, del to. Importante, ¿sí? Importante, have to. Lo que tenemos que completar es con have to or has to, ¿sí? No nos olvidemos del to que es importante, por favor, ¿sí? Toda la frase debo completar yo. She, she será has to. ¿Por qué? Tercera persona del singular, ¿ok? Can and Liz have to. ¿Por qué? Porque no es tercera persona del singular. MD has to. Por favor, no nos olvidemos del to, ¿sí? Completa la frase. Has to. ¿Ok? Todo. Has to. Toda la frase. We have to. Con el had. ¿Por qué? Porque no es tercera persona del singular. He, tercera persona del singular, has to. Y vamos completando, ¿no? Según el contexto. Por ejemplo, they have to write a test. Ellos tienen que escribir un test. She has to clean her desk. Ella tiene que limpiar su escritorio. Ken and Liz have to learn English words. Ken y Liz tienen que aprender palabras en inglés, ¿ok? Indica una obligación, ¿sí? La siguiente I es con have to. ¿Por qué? Porque no es tercera persona del singular. You, nuevamente, have to, no es tercera persona del singular. Victoria, singular, una sola persona, sí es tercera persona del singular, has to. The teacher, una sola profesora, has to, ¿ok? Entonces debo completar los espacios siguiendo el código de color, ¿sí? Amarillo con las palabras que está subrayada en amarillo y de color verde con la palabra que está subrayada en color verde. El segundo ejemplo me pide que yo complete con have to o con don't have to. ¿Sí? Si es una obligación o no es una obligación. ¿Sí? Dice, you drink a lot of water, it's good for your kindness. Tú debes beber, tú tienes que tomar mucha agua, es bueno para tu salud. Entonces, esto sí es una obligación, tienes que beber mucha agua. Entonces, ¿con qué le completo? Con el have to. En la siguiente, you get out early tomorrow, it's a holiday. Tú no tienes que levantarte temprano mañana, son vacaciones, es lo que dice ahí. Entonces, don't have to.
En la C, you have walked to the town center. There are lots of buses going there. Tú no tienes que caminar al centro de la ciudad. Hay muchos buses por ahí. Entonces puedes tomar un bus, ¿ok? You don't have. You phone me, I'll phone you instead. Tú tienes que llamarme. Tú no tienes que llamarme, yo te llamaré, ¿ok? You don't have to. No nos olvidemos del to, por favor. Sí, el to es la frase completa. En la última dice, we buy some more food. Jane and Mar are coming for dinner too. Nosotros tenemos que comprar más comida o algo más de comida porque Jane y Mar están viniendo para el almuerzo también. Así quedaría la tareita. Por favor, no olvidar completar los espacios según el código de color. Thank you, students, for your attention.